Bueno, vamos a hablar de artritis reumatoidea, ¿sí? Para ir terminando reumatología. La definición de la artritis reumatoidea es una poliartritis inflamatoria periférica simétrica de etiología desconocida. Repito, poli, ¿sí? Varias articulaciones periféricas, más periféricas y simétricas. ¿Eh? De etiología desconocida, por lo general conduce a la deformación a través de estiramiento de los tendones y los ligamentos y destrucción de las articulaciones a través de la erosión, hay erosión del cartílago y los huesos. Es de una evolución variable, habitualmente debuta entre los 40 y los 50 años, y hay que tener presente que es más frecuente en la mujer que el hombre, una relación de 3:1. ¿Sí? En este gráfico pueden ver básicamente la sinovial, pueden ver el fluido sinovial y pueden ver el cartílago, que van a ser las localizaciones de la articulación que más va a afectar a través del panus, que ya vamos a ver la artritis reumatoidea. Etiopatogénicamente hay o un antígeno o una predisposición genética que lo que produce es una respuesta inmunitaria que produce una reacción inflamatoria con activación de células plasmáticas, de células B y linfocitos T. ¿Sí? Hay toda una aglomeración de polimorfonucleares, de linfocitos T, de citoquinas, toda una cascada inflamatoria, digamos, con infiltración sinovial por linfocitos CD4 y CD8, monocitos. Esto lleva a la formación de tejido de granulación por activación de fibroblastos, y esto es lo que se llama panus, ¿sí? O sea, realmente es lo que empieza, el panus es lo que deforma la articulación con hiperplasia de las células móviles. Esto lleva a manifestaciones generales por citoquinas secretadas por los propios macrófagos y lleva a la destrucción articular y ósea por citoquinas, por la formación del panus, como dijimos recién. ¿Sí? Esta diapositiva es clave para entender etiopatogénicamente la artritis reumatoidea. Las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoidea en muchos casos inicia de forma insidiosa con síntomas generales, y aquí es importante poner hincapié en los diagnósticos diferenciales: astenia, anorexia. O sea, no es solo, la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad de la articulación únicamente. Sintomatología musculoesquelética imprecisa hasta que se produce habitualmente una poliartritis, sobre todo de manos, muñecas, rodillas y pie, y casi siempre es simétrica. Es mucho menos frecuente el inicio monoarticular o oligoarticular. Básicamente las manifestaciones clínicas son la afección articular y las manifestaciones extraarticulares que hay que tener muy presente. Las manifestaciones clínicas de articulares son, repito, miren este gráfico, miren este esqueleto que está acá: 90% mano, 60% muñeca, solamente un 10 o un 30% articulaciones mediales, ¿sí? Como la cadera. Fíjense rodilla, 80%, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Fíjense en tobillo y pie, fíjense en lo periférico, 90%, ¿sí? Distribución simétrica, predominio en manos, muy excepcionalmente afecta interfalángica distales, más frecuentemente metacarpofalángicos y carpos. Las manifestaciones articulares, clínicas articulares: dolor, inflamación, rigidez matutina prolongada, más de 30 minutos a una hora. Ojo con el tiempo, porque hace el diagnóstico diferencial de artrosis. La artrosis rápidamente, apenas te empezás a mover, se empieza a ir. La artritis reumatoidea es rigidez matutina
prolongada, más de 30 minutos. Debilidad, atrofia, deformidades articulares, subluxación o luxaciones por destrucción ósea, debilidad de ligamentos y tendones, ¿sí? Muy importante tener claro esto en la artritis reumatoidea. Las manifestaciones clínicas, la etapa tardía de la artritis reumatoidea, vemos esta deformidad del dedo pulgar en ojal típico, las desviaciones cubitales de las articulaciones metacarpofalángicas, las deformidades en cuello de cisnes de los dedos. De este otro lado ven la artritis reumatoidea, la sinovial se inflama y produce un exceso de fluidos, luego el cartílago se vuelve tieso y agujereado, ¿sí? Y esto es lo que lleva a ese panus que hablábamos tan característicamente. Bueno, las manifestaciones también extraoculares importantes son la queroconjuntivitis seca, que se asocia al síndrome de Sjögren secundario en un 20%, escleritis, que es poco común, las manifestaciones pleuropulmonares, pleuritis, lo más habitual, suele ser asintomática. Perdón, esto es como el vivo, digamos. Neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar, sobre todo de bases, y se dan las manifestaciones graves de la artritis reumatoidea. Los nódulos pulmonares únicos o múltiples, periféricos y superiores, asintomáticos, pero que muchas veces obligan a diagnósticos diferenciales con los tumores. Bronquiolitis obliterante, poco frecuente pero grave. Hipertensión pulmonar, poco frecuente, pero por supuesto que empeora el pronóstico. La hematología, la anemia multifactorial de procesos crónicos, normocítica, ferropénica, puede darse muchas veces como manifestaciones extraarticulares. Fíjense en la cantidad de manifestaciones extraarticulares, ¿no? La artritis reumatoidea es una enfermedad de articulación, pero es una enfermedad sistémica. La vasculitis reumatoidea puede afectar a cualquier órgano, desde lesiones digitales aisladas hasta cuadros sistémicos graves. La vasculitis, gracias a Dios, la vasculitis renal es bastante excepcional. Manifestaciones cardíacas, pericarditis, derrame pericárdico, manifestaciones neurológicas con presión de nervios periféricos por sinovitis o deformidades, neuropatías periféricas por vasculitis, luxación axoidea, ¿no es cierto?, que también puede producir alteraciones neurológicas. Manifestaciones óseas, osteoporosis generalizada multifactorial, inmovilidad, tratamiento con corticoides, actividad de la enfermedad, renales secundarias al uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos que pueden producir nefropatías, alteraciones hepáticas, sobre todo con elevación de transaminasas por propia actividad de la enfermedad, o drogas hepatotóxicas como por ejemplo el metotrexate, una cirrosis biliar primaria como otra patología autoinmunitaria que se pueda presentar. El diagnóstico de la artritis reumatoidea se basa en varios pilares: laboratorio, clínico y radiología. En el laboratorio no existe prueba específica para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Lo que sí hay hallazgos característicos que son factor reumatoideo positivo, que se da en las 2/3 partes de los pacientes y tiene importancia pronóstica su valor. Otros anticuerpos como la anticitrulina, que es más específico, es útil para el diagnóstico precoz y también tiene un papel pronóstico. Los ANA con títulos bajos y patrón homogéneo, sin anti-DNA, complemento normal, salvo en casos graves o asociados a vasculitis que puede alterar el complemento. La anemia es normocítica normocrómica. La eritro y la PCR suelen estar elevadas como en toda enfermedad reumatológica.
La radiología también es bastante característica. Inicialmente únicamente existe tumefacción de partes blandas, pero cuando avanza la enfermedad y empieza a ver el panus, hay patrón característico de afección articular simétrica, osteopenia en banda, pérdida del cartílago articular, hay un pinzamiento y se empiezan a ver las características erosiones óseas. Los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea de la American College of Rheumatology habla de básicamente la rigidez matutina que afecta a la articulación, que se pone dura al menos una hora, artritis de 3 o más grupos articulares, como lo ven acá, artritis de articulaciones de la mano, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo en suero, alteraciones radiológicas. Esto llevó a los criterios de clasificación del 2010 del compromiso articular que va sumando puntos, una articulación grande, 2 a 10 articulaciones grandes, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 4 a 10 articulaciones pequeñas, más de 10 articulaciones, serológica, factor reumatoideo más anti-CCP negativo, factor reumatoideo positivo bajo más anti-CCP positivo bajo, factor reumatoideo positivo alto y anti-CCP positivo alto, reactantes de fase aguda, si están normales o tan elevados, duración de los síntomas, más de 6 meses, menos de síntomas, todo esto lleva a un puntaje. Para evaluar la actividad inflamatoria se recomienda hacer un recuento de articulaciones dolorosas y tumefactas, evaluación del dolor, evaluación global de la enfermedad, determinación de reactantes de fase aguda y síntesis de formación mediante la utilización de índice de actividad compuesto. Hay un conjunto mínimo de parámetros para la evaluación de la artritis reumatoidea recomendable, que son estos 8 puntos: número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones tumefactas, dolor, evaluación global de la enfermedad realizada en el enfermo, evaluación global de la enfermedad realizada por el médico, reactante de fase aguda, capacidad funcional física, daño radiológico. Básicamente existe un score de actividad de la enfermedad, que es un índice con una interpretación DAS-28 que provee el número de escala de 0 a 10 de actividad de la artritis reumatoidea, y a partir de acá uno puede sacar si esa artritis está en remisión, está con actividad baja, está con actividad moderada o está con actividad alta, ¿no? Esto es cada vez se utiliza más, por supuesto que lo hacen los reumatólogos, pero bueno, un poco ver en qué actividad está esa artritis reumatoidea es fundamental para encarar también el tratamiento del paciente. Siempre los diagnósticos diferenciales en una enfermedad tan sistémica son muy importantes. El lupus eritematoso sistémico es un diagnóstico diferencial por sus lesiones cutáneas, mucosas y orales. La artritis del lupus es no erosiva, a su vez que tiene anti-DNA positivo, y la artritis reumatoidea casi siempre negativo. La artritis reumatoidea no afecta el complemento, el lupus afecta el complemento. Fiebre reumática, que es un patrón migratorio de signos de infección estreptocóxica, artritis infecciosa, que suele ser siempre monoartrítica y asimétrica, la artritis psoriásica, que vimos en la clase de la artritis seronegativas, tiene factor reumatoideo negativo y también es asimétrica. La verdad que el tratamiento es muy del especialista, el reumatólogo, pero bueno, hay que mantener los conceptos de analgesia, de corticoides a dosis bajas, de drogas antirreumatoideas modificadoras de la enfermedad, frenan o retrasan la destrucción articular, y el uso temprano puede ayudar, como es el metotrexate, la sulfasalacina, la hidrocloroquina, tan de moda en un momento por el COVID, la leflumonida, metotrexate asociado o no con metotrexate, con el cuidado de la hepatotoxicidad, que es muy importante. Pero también quiero decirles algo, que hay tratamientos biológicos. Exactamente, sin duda hoy uno de los tratamientos más importantes son los anticuerpos monoclonales.
sustancias dirigidas contra citoquinas, que si ustedes entienden cuál es la fisiopatogenia, los antifactor de necrosis tumoral, como es el infliximab, etanercept, son drogas que actúan y que hoy han cambiado muchísimo estos mecanismos. A su vez hay inhibidores de interleuquina 1, de interleuquina 6, rituximab, que también utilizamos en los linfomas. Realmente hoy el tratamiento biológico pasa a ser un fundamental de la artritis reumatoidea. Bueno, esto es un poco un algoritmo de tratamiento, cómo empezamos con los AINES, cómo empezamos con corticoides a bajas dosis, luego podemos añadir metotrexate y luego empezamos con el triple esquema, metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina, para terminar si no hay un resultado satisfactorio o ese resultado es insatisfactorio, añadir anti-TNF, ¿no? Y esto sería un poco lo que es artritis reumatoidea, que es muy importante como tema y como clase. Nos escuchamos pronto.